Bienvenidos a Simple y Real. Soy Alberto Batista, un curioso de la educación. Los invito a disfrutar de estos espacios de charla. Bienvenidos a Simple y Real. Hoy nos visita Mariana Villalba, madre, psicopedagoga, maestra, quien ha enfrentado en primera persona las dificultades en lectura y en aprendizaje en general. Bienvenida, Mariana. Gracias por venir. Muchas gracias, Alberto, por la invitación a encontrarnos en este espacio distinto para mí y nuevo. Así que, bueno, súper agradecida de poder mostrar otra parte de mí. Bueno, primero que nada, gracias a vos porque primero te quiero felicitar lo que has crecido a nivel general en redes, lo que te has animado a compartir lo que es la educación. Viste que en los desafíos actuales en el Uruguay, en un país a veces chico, enfrentarse a poder compartir es un desafío que a veces cuesta y cuesta mucho, ¿verdad? Y que te animes es más que importante. Sí, me ha costado moverme hacia eso, porque, bueno, la cuenta surgió realmente de manera como muy espontánea por un consejo de mi hijo, que en ese momento tenía 16 años. Felipe me dijo: mamá, contás una cantidad de cosas a otras mamás, te veo conversando con ellas y veo que les ayuda, ¿por qué no armás un videíto y podés ayudar a más personas? Y me quedó resonando un tiempo y dije, bueno, me voy a animar, ¿no? En este contexto a veces uruguayo que somos un poco tímidos, nos cuesta mostrarnos, porque, bueno, nuestra sociedad considero que es bastante crítica a veces del otro, somos todos muy severos con los demás. Y bueno, poco a poco me fui animando y la cuenta explotó en muy poco tiempo. Realmente fue algo que me sorprendió muchísimo lo que pasó con la cuenta, pero sentí que estaba realmente ayudando a muchas personas, que muchas personas me agradecían, que sentían cierta orientación los papás y los maestros, y bueno, poco a poco me fui animando a compartir cada vez más y a disfrutarlo, porque, bueno, a veces así como llega mucha gente, llega también mucha gente muy dura, haciendo críticas, desvalorizando lo que uno hace, bueno, que también hay que aprender a manejarlo, y bajarle el volumen a eso. Exacto. Y subir a lo que uno colabora y ayuda con los demás. Pero ¿cómo nos pasa a veces que hacemos foco quizás en ese mensaje negativo y quizás eso que tú decías, el hecho de compartir? Lo lindo que es compartir. A veces parece utópico decirlo, pero el hecho de, bueno, a veces si no interesa, seguimos. Viste que en el scrollear del Instagram, cuando algo nos gusta, seguimos. Pero ¿cómo todavía nos cuesta un poco aceptar que en el Uruguay a veces la gente se anima a hacer? Es lindo hacer, es lindo compartir, y esa generosidad de, bueno, como te decía tu hijo, de compartir lo que hablas con una mamá, cómo orientás a una familia, cómo conversás con otro colega, cómo puede enriquecer quizás a un estudiante que está recién iniciando, que está viendo cómo es y que se anima también. Hoy o mañana quizás a compartir o lo ayuda en la formación, ¿verdad? Sí, me ha pasado de muchas personas agradeciendo mi foco de atención, y lo que me desafía mucho compartir es todo lo que tiene que ver con la lectura y la escritura, que siento que estamos en un momento que es necesario hablar mucho de este tema porque tenemos un gran desafío, unos números realmente alarmantes y preocupantes, no solo en Uruguay, sino más extensamente en habla hispana. El problema es grave. Entonces, bueno, siento que hay que realmente compartir sobre ese tema. Y muchos docentes me agradecen eso porque pueden ver que hay otras formas de enseñar a leer y escribir, otras metodologías, investigaciones que nos muestran que esas metodologías son efectivas. Claro. Entonces, nada, o sea, sé que las redes sociales son una ventanita mínima, pero si puedo despertar la curiosidad para que alguien empiece a estudiar, busque información, busque un artículo científico, busque una universidad que pueda aportarle, bueno, estoy feliz. A veces me preocupa también personas que se quedan únicamente con lo que escuchan en Instagram y en redes sociales, y bueno, y eso es palabra mayor. Eso me preocupa muchísimo también, y bueno, y me cuestiono, bueno, si realmente es el lugar, pero bueno, creo que el lugar hay que ocuparlo, porque si no, bueno, comparte gente que a veces comparte cosas que no tienen mucha validez, o por lo menos en mi forma. Total. Una vez con uno de los entrevistados hablábamos fuera de cámara y me decía que Instagram lo toma como un gran supermercado, donde uno, a pesar de todas las oportunidades que tiene al momento de comprar, uno verdaderamente sabe qué comprar y por qué. Yo creo que en Instagram uno
Hay un montón de personas que hablan, diferentes colegas que hablan, pero yo creo que uno se identifica con algunos y creo que lo importante es ser fidedigno en eso y seguir esa línea y también entender muchas veces el recorrido de por qué se hizo, cómo se construyó. Vos tuviste un crecimiento exponencial en Instagram y ahora me hablabas que te has perfeccionado mucho en lo que es la lectura, la escritura. ¿Por qué crees que la gente se interesa tanto por ese tema? Y bueno, yo creo que el problema está en todas las casas, ¿no? O sea, me contactan muchísimas familias diciéndome los problemas graves que tienen en las casas con relación a la lectura y la escritura. Y la realidad es que lo empecé a sentir hace muchos años, cuando sentía que venían a consultar familias con hijos que no estaban aprendiendo a leer y escribir. En realidad, cuando me ponía a trabajar con ellos, lo que veía es que no se había enseñado explícitamente a leer y escribir. Nosotros sabemos, los que nos dedicamos a alfabetizar, que es súper importante todo lo que tiene que ver con los aspectos que rodean la lectura, ¿no? Sentarnos con ellos, leer, compartir, hacer una carta para el supermercado, bueno, todo lo que es la vida cotidiana de una familia. Pero también sabemos que la lectura y la escritura es un sistema que tiene 3.000 años de existencia nada más, que no se aprende de forma natural, como el lenguaje, simplemente por estar inmersos en un contexto donde las personas hablan, hay que leer y escribir, y a veces siento que las familias no entienden eso y que tampoco los docentes entienden eso. Entonces, lo que te decía es que me pasó muchísimo de familias que venían y que consultaban porque los hijos no aprendían a leer y escribir. Y sentía de alguna manera, después lo empecé a ver en números reales, de que las consultas son muchísimas. O sea, no es lo esperable. No es lo esperable porque sabemos que más o menos un 15% de la población puede tener un trastorno más específico de aprendizaje, o sea, que una dislexia o una dificultad más que realmente de las razones por las cuales no está aprendiendo ese niño a leer y escribir. Pero me pasaba de niños que de repente se intervenía poco tiempo y el niño evolucionaba rápidamente, o sea, faltaba intervención explícita en la lectura y la escritura. Entonces, bueno, eso me hacía ruido hace muchos años y estaba buscando formas de cómo comunicar eso de otra manera para que los papás supieran y los docentes supieran, bueno, que teníamos para mí un problema y que teníamos que buscar alternativas. Bueno, empecé a pensar, bueno, voy a hacer juegos de mesa para que las familias tengan en casa y puedan trabajar jugando más específicamente sobre aspectos de lectura. Empecé, bueno, con Mano Piensa hace un tiempo, bueno, que lo tengo medio abandonado porque nada, no puedo porque sigo trabajando en la clínica, de eso vivo, ¿no? Nada, esto es más algo que disfruto mucho, pero de lo que se vive todavía de lo que vivo es de la clínica. Si te voy a hacer preguntas básicas para el público en general, preguntas comunes que haría cualquier mamá o cualquier papá en una institución o que te deben haber hecho. ¿Qué pasa si un niño no adquiere la lectura y la escritura en el momento ideal, en el año indicado o en el esperable? ¿Eso se puede compensar? Sí, digo, una de las cosas como más importantes que con estos 20 y pico de años de trabajo tengo claridad y además lo dice la evidencia, es que cuanto antes empezamos a intervenir, el pronóstico mejora muchísimo. Ya desde nivel preescolar hay algunos indicadores que podemos observar en los niños que hay que estar muy atentos. Familias que tienen antecedentes de dificultades específicas en la lectoescritura, antecedentes de dislexia, tienen que estar más atentos. No quiere decir que vayan a tener, pero aumenta muchísimo la prevalencia de las dificultades en los hijos cuando hay familia con dislexia. Se repite el patrón, ¿no? El perfil. Sí. Así que es súper importante y hay un periodo ventana para aprender que es entre los 5 y los 7 años que aprenden a leer y a escribir, donde no se interviene acertadamente ahí y el niño queda sin poder decodificar palabras, hay que moverse rápidamente. Yo me formé en esa época que de alguna manera nuestro marco era pensar que había que esperar al fracaso del niño para poder actuar. O sea, se diagnosticaba después de los 8 años y ahí empezábamos a movernos hacia una solución.
por suerte, hoy en día estamos moviéndonos hacia un marco más preventivo, ¿no? Empezar a intervenir antes para evitar todo lo que conlleva fracasar a nivel escolar. Pensemos en cualquier niño o nosotros en etapa escolar, o sea, estábamos para aprender y cuando no se lograba eso, realmente era algo muy frustrante. Entonces, lo que sucede con el viejo modelo es que los niños acarrean otro tipo de... Exacto. ¿No? Dificultades emocionales que son secundarias a las dificultades específicas de aprendizaje. Entonces, hay que empezar a intervenir lo antes posible, hablar si se llega a un diagnóstico con el niño de que hay una dificultad específica, que lo vamos a ayudar. Es importante entender, ¿no? Es importante que ahora lo que tú decías, se está haciendo hincapié en la intervención cuando existen indicadores, ¿no? De una posible, por ejemplo, dislexia. Preguntas clásicas de la mamá que te debe haber pasado. Si su hijo tiene dislexia, ¿puede llegar a la facultad? Si se interviene a tiempo, ¿puede llegar a la facultad? ¿Puede hacer facultad tranquilamente? Yo realmente elegí la psicopedagogía porque vengo de una familia de disléxicos. La primera vez que me di cuenta, muchos años después, ¿no? Cuando ya estaba estudiando psicopedagogía, de lo que me había llevado a la psicopedagogía fue mi hermano Santiago, que, cuando nosotros teníamos unos 7 años por ahí, él era un fenómeno como es ahora. Santiago hacía unas preguntas increíbles a mi padre, a mí me llamaba mucho la atención, le decía, no sé, ¿qué corre más rápido, un jaguar o un puma? ¿Cuál es la unidad mínima de la materia? Cosas que yo decía, este niño, qué impresionante, o sea, no entendía ni lo que preguntaba. Yo soy un año menor. Y cuando Santiago empezó la escuela, no aprendía a leer. Digo, me acuerdo la preocupación de mis padres, ¿no? Además, yo soy nieta de un maestro, o sea, había docentes en la familia. Ahí mi abuelo empezó a dudar, ¿no? Capaz que tiene escuchado que existe la dislexia. Estoy hablando del año 84, ¿no? Sí, obvio. O sea, realmente... puedo decirlo con autoridad y conozco a mi hermano, ni que hablar, que hoy en día es físico, es investigador de la universidad, tiene un doctorado, un tipo que se ha desarrollado muy bien con su dislexia. Y después de pacientes, conozco, de mi hermano tengo autorización para contar, pero digo, de pacientes muchísimos, ¿no? Digo, que han hecho carreras universitarias sin mayores desafíos, ¿no? O sea, han podido. O sea, el desafío siempre está. O sea, la dislexia es algo que no se cura, es algo que es importante también aclararlo, que es uno de los mitos, ¿no? Que permanentemente me dicen, yo tenía dislexia cuando era chico. Si tenías dislexia cuando eras chico, seguramente hoy habrás podido compensar, usas el corrector ortográfico, te ayudas con algún recurso que te apoye, pero la dislexia no es algo que se pueda curar, ¿no? Totalmente. Ahora, si le tuvieras que hablar a esa mamá, a ese papá, a ese abuelo, ese tío que está del otro lado, ¿no? O a esos estudiantes de formación docente, ¿qué indicadores son importantes tener en cuenta al momento de reconocer una posible dislexia? ¿En qué etapa? ¿Hasta qué momento? ¿En qué te fijarías? ¿En qué le recomendarías vos que ellos observen como para decir, bueno? A mí me parece en esta etapa, entre los 5 y los 7 años, que es una edad en la que tenemos que estar como muy atentos. Primero que son niños como que uno ve que no avanzan hacia la decodificación. O sea, lo que determina la dislexia es las dificultades en ser precisos. Exacto. Y la fluidez también en la lectura. En la lectura de palabras, un niño que queda trancado en esa etapa, hay que actuar rápidamente, no hay que esperar a que se frustre y que eso esperar a un tercer o un cuarto año. Las dificultades en la dislexia son en esa área, ¿no? Exacto. No, yo creo que no hay que se queden con esa idea, me quedo... Entre los 5 y los 7, cuando ven que hay imprecisiones a nivel de la velocidad lectora... Sí, imprecisiones en la lectura, de que cambian, ¿no? O que anticipan, van a leer una palabra y leen otra, ¿no? Ese tipo de errores son los más habituales, ¿sí? Estas anticipaciones. Bien, y ahí el mejor caso es, seguramente, al estar escolarizado, la maestra lo va a detectar, pero vamos a poner el caso que la familia lo detecta, ve que al momento de
suceden ese tipo de situaciones, lo ideal es hablarlo con la maestra y después el siguiente paso, ¿cuál es? Eso es súper, eso que traes, porque me pasa muy habitualmente que son los papás los que se dan cuenta, insisten con el maestro y vienen, o sea, me pasa de que vienen por los dos lados. Que si hay papás mirando, que estén atentos y que sigan su intuición, porque generalmente es acertada. Eso también está estudiado. Papás que ven porque tienen otros hijos de repente y pueden comparar lo que ha pasado en la escolaridad de sus otros hijos y le llaman la atención. Fulanito ya en segundo leía fluidamente. ¿Qué le pasa a tal, no? O sea, eso de estar atentos. Bien, quiere decir que es importante. Entonces el paso sería hablar con la maestra, si se dieron cuenta los papás, la familia primero, hablar con la maestra y hacer... Y una consulta con un pediatra, ¿sí? Generalmente es lo que se les pide, que los vea un pediatra, y el pediatra generalmente lo que hace es recomendar, por lo menos aquí en Uruguay, a un neuropediatra que es el especialista de alguna manera en la parte de lo que llamamos nosotros trastornos del neurodesarrollo, para seguramente indicar alguna evaluación psicopedagógica y ver cómo se sigue, y confirmar o no. Bien, ahí me hablaste de una evaluación psicopedagógica. Sos psicopedagoga, maestra psicopedagoga. ¿Cómo ves hoy la psicopedagogía en Uruguay? Bueno, realmente veo como un gran auge de la psicopedagogía en Uruguay. Yo me recibí en el año 99, fuimos la primera generación de psicopedagogos, éramos muy, muy poquitos, no sabíamos realmente a qué nos íbamos a dedicar, o sea, teníamos, una currícula extensa, muy, de alguna manera, inserta entre la salud y la educación, ¿no? Todo tenía que ver con la salud y con la educación, desde neurobiología, aspectos que tenían que ver más con la pedagogía, la didáctica, era como una carrera bien ahí en el medio. Y nuestro campo, o lo que pensábamos, era que íbamos a trabajar con niños con dificultades de aprendizaje. En ese momento, un poco, quizás alguna colega de la época piense algo distinto, pero yo creo que era un poco la idea del colectivo general de que íbamos a dedicarnos a eso. Pero hoy en día es impresionante la cantidad de posibilidades que tienen los psicopedagogos para trabajar desde lo que es la psicopedagogía institucional, que creo que hay muchísimo para aportar ahí, para derivar tempranamente, para estar atentos a cómo se está trabajando en las clases y poder acompañar y coordinar con los docentes, ¿no? A nivel de nuestra población que está súper avejentada, todo el trabajo con adultos mayores, para rehabilitación neurocognitiva, hay todo una posibilidad de inserción en investigación. Yo creo que hay mucho para trabajar, muchísimo. Falta investigación en español en todas las áreas. Hay mucha gente investigando, pero creo que es algo que puede aportar muchísimo. Hay muchísimo para hacer. Se pueden abrir una cuenta de Instagram y empezar a compartir. Hay un montón. Bueno, está bueno contar que hoy en día te contamos con 2 centros que están brindando psicopedagogía, que es la Universidad Católica y CEDIAP. Son las 2 universidades de hoy en día. Es una carrera de 4 años. No está pública todavía, también hay que decirlo. Lamentablemente no la tenemos. Gracias por traerlo, pero realmente es algo que a mí me inquieta. Siento que es muy necesario y muy injusto que no exista en la Universidad de la República la carrera de psicopedagogía, porque es una carrera que tiene mucho para aportar. Realmente creo que tiene que estar. Y que verdaderamente hay mucha gente que le encantaría hacerla, pero también por un tema de recursos económicos no lo está pudiendo hacer, porque tiene sus costos, tiene una inversión, y bueno, y está bueno traerlo, así que si alguien nos escucha, buenísimo. Bien. Ahora me decías que se ha desarrollado mucho lo que es la psicopedagogía en general, como hablabas, a nivel clínico, a nivel institucional, a nivel comunitario, a nivel de la salud. Bien. ¿Cómo convive hoy en día el psicopedagogo en secundaria, en UTU, en primaria? ¿Cómo lo ves ese ida y vuelta? Esa cercanía a esos padres que llegan, me imagino que son jóvenes de diferentes edades. ¿Cómo ves vos la recepción al momento de que vos haces un informe? De cómo andás? Yo realmente, yo trabajo en una ciudad pequeña, la ciudad de San José de Mayo, y realmente desde que me recibí a hoy en día siento que ha aumentado muchísimo la posibilidad de compartir, de comunicarnos con los colegas maestros. Me parece súper importante que los psicopedagogos
piensen bien de qué manera se posicionan. A veces los maestros sienten que de alguna manera el psicopedagogo va a darles clases de cómo tiene que hacer o qué hizo mal. Yo lo que creo es que son roles muy, muy diferentes, el rol que tiene el maestro y el rol que tiene el psicopedagogo, y que tenemos que complementarnos, y que la conversación entre nosotros es súper importante pensando en el beneficio de los niños, ¿no? Realmente, y ni que hablar integrando a las familias, ¿no? Total. Yo creo que esa tríada no puede no tener comunicación. Bien, perfecto. Es verdad eso que tú decís, ¿no? El hecho del profesional que está en cualquier subsistema de educación, a veces ve al psicopedagogo como algo que lo invade, o como alguien que le está enseñando cómo debe dar. Y en realidad es algo que complementa, ¿verdad? Es una mirada externa que va con alguna recomendación para, en realidad, que el único fin es ese joven, ¿no? Que lo necesita. Yo a veces no solo voy con alguna recomendación, sino me interesa mucho escuchar cómo se está mostrando ese niño en la clase, porque no es lo mismo el trabajo individual, o a veces con 2 o 3 niños máximo, como trabajamos los psicopedagogos en consulta, por lo menos como trabaja mi equipo y como trabajo yo, que son grupos muy pequeños, a tener un grupo de 20 y pico, 30, ¿no? Realmente es muy diferente cómo se puede presentar ese niño, cómo puede mostrarse los vínculos. Digo, el aprendizaje es todo, ¿no? No es solo lo curricular. Tenemos que realmente estar atentos a todo en la vida de ese niño. Ahora, para contarle un poquito, porque viste que la gente me imagino que debe verte en redes, debe verte en tu página, debe seguirte. En general, sos una persona muy formada. A ver si lo digo bien, especializada en lectura y escritura, o sea, tenés mucho bagaje. ¿Cómo es Mariana en el día a día como profesional? O sea, ¿cuál es tu rutina? ¿Cómo se prepara un profesional de tu característica todos los días para afrontar el día a día? Bueno, en realidad yo de alguna manera, con todos estos años de trabajo, me ha pasado que la demanda en relación, o sea, yo trabajo a nivel clínico, pero el grupo ha crecido, es un grupo grande, estamos en San José, pero es un equipo muy grande de trabajo. Entonces, de alguna manera, ocupo mucho el rol de coordinar, coordinar distintas actividades que hacemos en el área psicopedagógica y en relación al resto del equipo también. Tengo un problema casi adictivo con el aprendizaje. Bien. Me gusta mucho aprender. Me importan muy poco los títulos. Yo sé que está mal y sé que hay que formarse, y no desvalorizo lo que es una maestría, un doctorado, me parece espectacular, pero yo en lo personal como que necesito estar aprendiendo distintas cosas todo el tiempo. Bien. Nunca hice ese tipo de formación aún, pero bueno, estoy permanentemente, ¿no? Haciendo formaciones de distintos congresos, comprándome libros. Tengo un presupuesto que no te puedo explicar. Anualmente en eso, sigo usando libros, bueno, no paro de estudiar, es algo que me encanta y me lleva tiempo también. Exacto. Y bueno, y tengo una familia, tengo 2 hijos, tengo a Felipe que tiene 18 años, a Matías que tiene 12, que también me llevan tiempo, energía, y a mi esposo Álvaro que también estamos. Que lleve la vida cotidiana tiene su, ¿no? Sí. Tiene su desgaste, por supuesto. Sí. Me gustó mucho eso que dijiste porque, viste, en un momento nos encontramos en un momento actual de la pirotecnia intelectual. Esto se lo saqué a una compañera con la que trabajo que dice que hoy en día estamos en eso de la pirotecnia intelectual. Mucha formación, muchos cursos. Y me encantó eso que dijiste de que respetás las titulaciones, pero tampoco sos rehén de ellas. O sea, viste que hoy en día parece que hubiera una carrera de decir, bueno, termino el grado, hago un doble título de grado, termino eso, me voy a un posgrado, del posgrado a la maestría, y van como... Bueno, a mí, hablando de eso, Alberto, me ha pasado digo, permanentemente se integra gente más joven al equipo, ¿no? Y bueno, y me pasa que inmediatamente quieren, bueno, voy a hacer una maestría de esto. Me parece bárbaro, y yo les digo y lo converso porque digo, una de las tareas de coordinación, o para mí, digo, además de supervisar el trabajo y acompañar, y copensar lo que están haciendo, es orientarlos también, porque hay gente joven que se está recién formando y me preguntan, ¿no? Tengo más experiencia, bueno, ¿vos qué te parece? Tal formación, tal otra. Y yo lo que habitualmente les recomiendo es, trabajen, vayan a la cancha,
atiendan pacientes, trabajen en instituciones, conozcan mientras se van formando, porque eso es lo que realmente... no sé si fui yo cuando me recibí, que sentí que me iba con un escarbadiente de la universidad. Sí, o sea, mi trabajo se empezó a hacer haciendo. Es así. Con lo que fui aprendiendo, con lo que he seguido estudiando, pero, o sea, lo que nos van enseñando son los niños, son las familias, qué decisiones tomar, tiene que ver a veces con el sentido común también, ¿no? No todo lo que leemos en los libros lo podemos llevar a rajatabla a la realidad, hay que ponerle lo que uno ha vivido y lo que uno siente también. Total. Si a uno le hace ruido alguna decisión, bueno, capaz que hay que pensar otra cosa. Otra estrategia, otra forma. Me ha pasado en el trabajo a nivel general que me dicen que uno se termina a recibir en el territorio, ¿no? Cuando uno camina una escuela, camina en la UTU, camina en secundaria, ahí es donde está verdaderamente la educación, ¿verdad? Es muy difícil hoy en día porque te debe pasar que cuando alguien se te presenta con los títulos y se olvida de la parte humana, ¿no? Decir, mira, esta es mi vida, hago esto, estudié esto, me encuentro en este momento y puedo aportar esto. Y la verdad que la profesión se va haciendo en el día a día también, ¿verdad? En recorrer y en reconocer lo que nos gusta, en dónde nos queremos especializar. Yo tengo una profesora que dice, especialícense en lo que les guste. No estudien para trabajar, estudien por ustedes. Y eso es un gran desafío, ¿no? Que hoy en día me imagino. ¿Qué características tiene que tener un profesional para que pueda trabajar contigo? Bueno, eso que decís es algo que me fijo mucho cuando me mandan currículums. No tan, o sea, sí, por supuesto, lo que les exijo es que tengan el título que los habilite al trabajo. Pero me fijo mucho también si tienen otro tipo de formaciones, como por ejemplo trabajos de voluntariado o trabajos comunitarios. A mí me parece que esas personas tienen otro bagaje de las habilidades blandas famosas, ¿no? De habilidades blandas y que realmente aportan mucho más a un trabajo en equipo interdisciplinario como el que hacemos nosotros, ¿no? Como el que yo quiero brindarle a los gurises que vienen a trabajar. Te voy a sacar un poquito de esto para ver que me quedé pensando. Me imagino que te enfrentaste a muchos casos, ¿no? Los cuales, muchos desafíos que me imagino que deben haber sido tan diferentes como las posibilidades existentes. ¿Te pasó alguna vez enfrentarte a algún caso que hayas tenido que recurrir a más de un colega porque veías que no podías? Permanentemente. Y me pasa hasta el día de hoy, ¿no? Nosotros nos comunicamos mucho con otros colegas psicopedagogos y yo tengo la suerte de trabajar en un equipo interdisciplinario, entonces en realidad no solo con psicopedagogos, hay maestras especializadas, hay psicomotricistas, hay psicólogos, hay fonoaudiólogos, o sea, y trabajamos realmente comunicándonos y viendo cómo vamos a resolver esa situación. Mirá, este niño, estoy trabajando hace tiempo, voy por acá, veo que no avanza, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a hacer esta otra valoración, a ver si no hay alguna dificultad acá, que podamos... Bueno, eso es permanente. El día que dejemos de aprender, para mí hay que cerrar y dedicarse a otra cosa, empezar a, no sé, a pasear a los perros, exclusivamente eso, ¿no? Ahora lo podemos hacer, pero capaz que en ese momento, si no queremos aprender más, estamos trabajando con personas, así que es súper importante estar actualizándonos, trabajando nosotros mismos, para darles lo mejor, estar en equilibrio para poder acompañar. Exacto. No quita que tengamos días malos, todo. Por supuesto. Te voy a hacer 2 preguntas cortitas para no robarte más tiempo. A ver, primero preguntarte, ¿cuál es tu próxima meta? ¿Cómo te gustaría verte de acá en un tiempo? Bueno, a mí me gusta mucho el intercambio con docentes. La formación docente me gusta y me imagino generando actividades en las que pueda formar a otros docentes y nutrirme de eso, que sin duda me nutro muchísimo. A veces me impacta mucho estos espacios que estoy generando. Gente que tiene formación amplísima, muchos años de experiencia y que vienen y que sienten que, nada, es de alguna manera como que vienen a validar muchas veces lo que vienen haciendo en su trayectoria de trabajo. Así que creo que me veo por ahí.
Bien, primero, contanos tu Instagram también para que la gente te siga, aunque yo sé que es muchísima la que te sigue. Bueno, Mariana Villalba Arnábal, que es mi nombre. Muy bien. Que también te pueden encontrar, tenés tu página web. Sí, tengo una página web, Mariana Villalba. Muy bien, donde te pueden encontrar, te pueden hacer preguntas, te pueden... Sí, siempre que no sea... me pueden hacer preguntas, a veces se vuelve muy difícil, eso capaz que aprovecho a aclarar, porque bueno, me empiezan a preguntar, bueno, mi hijo tiene tal edad, la maestra me dijo esto, ¿a vos qué te parece? Bueno, yo no conozco ni al hijo, ni a la maestra, ni el contexto. Primero, por ahí me es difícil dar una respuesta. Segundo, la cuenta tiene casi 300.000 personas, llegan muchísimos mensajes, es humanamente imposible para mí poder responder a cada una de las preguntas. Por eso estoy buscando otras alternativas de poder llegar como más cerca a las personas, que creo que es a través de la formación para poder generar instancias como de conversación porque si no es imposible. Es posible. Que ha sido todo un aprendizaje de que me no imagino. Es posible. También pensemos que son muchas personas, sí, que el desafío de quedarme que mal, ay, qué horrible, esta mamá, pero no se puede. No se puede. Bien, y para finalizar, ¿qué mensaje le das a ese estudiante de psicopedagogía que hoy está haciendo la carrera, que le está comenzando, que la está terminando? Bueno, el mensaje o la recomendación, primero felicitarlo porque realmente eligió una carrera hermosa, que en lo personal me ha dado muchísimas satisfacciones. Creo que podemos aportar muchísimo, podemos realmente cambiar la vida de otras personas. Creo que son de las cosas más lindas que podemos hacer en la vida, ¿no? Realmente tocar la vida de otras personas y cambiarla. Así que primero que nada eso, ¿no? Felicitarlos. Y lo otro es que además de estudiar y de mantenerse actualizados, usen el sentido común en las cosas que hacen, ¿no? Que lo hagan siempre pasándolo por quiénes son ellos y buscando lo mejor para ese niño que tienen entre sus manos, ¿no? Total. Hablo mucho, tengo experiencia en la clínica y es como mi trabajo, entonces como que generalmente pienso en personas en particular, en niños, exacto, en familias. Pero bueno, la psicopedagogía, como hablamos hoy, en realidad, pueden hacerlo en una institución, en la gerontología, en el área donde estén. Por suerte es muy amplia. Sí. Mariana, gracias por visitarme. Gracias por compartir. Gracias a ti por la invitación. Bueno, hoy nos visitó Mariana, la cual ratificó lo que veníamos viendo. Es una excelente profesional, muy completa, muy formada, pero principalmente es una gran persona, muy humana. Les invito a que la sigan, a que le consulten, pero con tiempo, y a que se sigan formando con ella, que miren su página. Y bueno, hasta la próxima y muchas gracias. Gracias.